Bueno, primeramente damos gracias a Dios por la invitación. Por ahí siempre venimos los domingos con Lorena, salimos a las 10 y queremos salir a las 8 de la mañana, pero imposible. A las 10 de la mañana salimos para acá, llegamos lo de mi suegra, comemos el asado y a las 3, 3 y media, 4 tenemos que salir rajando de nuevo porque tenemos la reunión en la noche y siempre tenemos responsabilidades y cosas. No nos hemos olvidado de ninguno de ustedes, de Marta, de Ernesto. Por ahí le digo a la Lore, llamala a Mar. Pero no, la verdad que tenemos una vida bastante agitada, con los trabajos, las responsabilidades con los hijos, las responsabilidades en la iglesia, no solamente con el grupo de adolescentes, sino este último tiempo, damos muchas gracias a Dios porque en la iglesia en Santa Rosa está creciendo. El año pasado no se completaban las sillas y no se completaban y orábamos a Dios y de un pronto a otro, no sé qué sucedió, hubo un avivamiento y ahora se mandaron a comprar 80 sillas más porque ya las otras ya están completamente llenas los domingos. Y los jueves, por ejemplo, hace un año, 2 años atrás éramos 30. Ahora los últimos jueves atrás se está casi completando todas las sillas, una reunión de jueves. Y bueno, entonces obviamente involucra más trabajo, más cosas, pero yo agradezco a Dios por esta iglesia, o sea, sabemos que pasaron un tiempo de transición difícil después de que se fue Jorge y Andrea. Sabemos también que el tiempo de adaptación de Cintia no habrá sido fácil. Yo ya tengo prácticamente viviendo en Argentina, creo que son, no sé, como 15, 16 años, ni me acuerdo. Y no es fácil acomodarse a un país, a otra cultura, a una ciudad nueva, más pequeña, porque donde vivía Cintia, ya me imagino que es una monstruosidad de ciudad, a San Justo, que es un huevito así chiquitito. Pero qué lindo es ver cómo Dios los ha utilizado. Yo estaba allá atrás observando y ver cómo la obra va creciendo. Siempre miramos el Facebook, así la foto de la iglesia, lo que Cintia publica en su Facebook, y siempre agradecemos a Dios porque es una bendición verlos disfrazados todos los sábados. La otra vez lo vi una foto disfrazada, no sé de qué cosas se disfrazaron, pero siempre te disfraza algo de Pero es muy lindo, y es muy lindo verlo a Rubén, Tamara. Recién me decía Luna, ¿cómo han crecido esos chicos? Y sí, la verdad, es una bendición, y bueno, y cada uno, ¿no? Y debe tener la mamá de la Eli, así con la hermana. La verdad que me pone muy contento porque qué increíble pensar que cuando la Eli llegó allí a Santa Fe, me acuerdo en ese año, cómo se ganó para Cristo y después verla crecer. Y es fruto de ustedes también, porque es una chica de San Justo que está siendo utilizada en Santa Fe. Y es tremendo, les comparto esto, me voy a explayar un poquito, después vamos a estudiar de la Biblia, pero qué lindo es ver el ministerio que realiza Iliana allá en Santa Fe con las reuniones con las chicas. Es tremendo lo que Dios ha utilizado a esas chicas. Pero bueno, damos gracias a Dios por esto y de alguna forma Horacio me dijo el día que hablamos para que yo viniera, que le mandaba saludos y que siempre el apoyo está, siempre estamos, siempre todos los lunes que nos juntamos allí con el grupo de ancianos y los líderes que estamos allá apoyando a Horacio y a Mario, siempre oramos por la iglesia de San Justo, siempre se ora los jueves también por ustedes, todos los jueves. Así que, ¿qué tal si tenemos una palabra de oración y podemos abrir la Biblia en algo muy interesante? ¿Sí? ¿Oramos? ¿Cerramos nuestros ojos? Señor amado, te damos las gracias por tu palabra. Señor, queremos pedirte que tú puedas hablar a cada corazón. Padre, gracias por este ministerio, esta iglesia que sigue creciendo. Señor, evangelizando personas en una ciudad como San Justo, donde los corazones, Señor, sabemos que son difíciles de alcanzar, pero eres tú el que hace la obra, el Espíritu Santo y tu palabra. Bendice la obra, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Yo quisiera que abramos la Biblia en Mateo capítulo 26, vamos a poner acá el cronómetro para no irme de mambo, pero ¿qué cuánto conocemos de Jesús? O sea, conocemos la historia del Hijo de Dios que hizo grandes milagros, que murió en una cruz, pero ¿qué tanto podemos entender
del sufrimiento de Jesús. Ahora, ¿sabe que si leemos allí en Mateo capítulo 26, acá comienza lo que fue, digamos, el periodo de la pasión de Jesús, cuando él iba a empezar a sufrir? Y esto viene a ser 2 o 3 días antes de su muerte. Entonces, en Mateo capítulo 26, versículo 36, vamos a ir despacio para que sea bien claro y sencillo. Lo tenemos todo, Mateo 26, 36. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy y allí oro. Ahora, ¿sabe que ese lugar, Getsemaní, era un huerto? Era un huerto que se encontraba bien abajo donde estaba el monte de los olivos. Y la palabra Getsemaní, si uno le busca allí los significados originales y todo eso raro, significa prensa de oliva. En ese lugar se fabricaba el aceite de oliva. Evidentemente, agarraban allí esos frutos y los tenían que apretar, no sé cómo, para lograr sacar el aceite. Dios lleva a Jesús a ese lugar donde Dios iba a aplicar presión sobre la vida de Jesús, lo iba a apretar literalmente para llevarlo después a morir en una cruz. Ahora uno dice, bueno, pero qué raro el Dios como padre enviar a su hijo, llevarlo a un lugar y empezar a apretarlo para hacerlo sufrir. Yo creo que nosotros como papás, los que somos padres, cuando se nos enferma un hijo, ¿cómo nos ponemos? Como locos. Nosotros tuvimos a Natalia hace un mes atrás con gastroenteritis, estuve internado unas horas en el sanatorio y yo estaba enloquecido, me peleé con la doctora, con todo el mundo, y esto llegó Sonia, llegó Marta y todos peleaban, todo el mundo enojado con los médicos, y porque uno no quiere ver a su hijo sufrir. Sin embargo, Dios lo lleva a Jesús a un lugar llamado Getsemaní. Iba a ser la arena de la agonía, iba a ser el lugar donde Jesús iba a empezar a sufrir cosas que nunca nadie ha sufrido ni sufrirá, porque solamente Jesús las sufrió. Ahora fíjese qué interesante, hay un salmo, no lo busque, Salmo 23, muy conocido, hay una parte que dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno. Valle de sombra y de muerte, esto refleja lo que iba a ser el Getsemaní, ya lo vamos a ver. Ahora preste atención que en esta oración que Jesús empieza a hacer, estando en ese huerto que ya era de noche, vamos a aprender algunas lecciones, ¿sí? Y fíjese por favor, seguimos la lectura, ahora vamos al versículo 37, preste atención, dice que Jesús llega a Getsemaní, le dice: muchachos, siéntense acá, entre tanto que voy un poco más adelante y voy a orar. Con los 12 discípulos, los 11 discípulos, ya Judas no estaba, se había ido a hacer el trato allí con los encargados de los fariseos y todos estos para después tomarlo preso. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, este es Juan y Jacobo, o sea, toma a estos 3 discípulos, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ahora, ¿sabe que Jesús siempre usted lo va a encontrar que tuvo sus 12 discípulos, uno le entrega, que es Judas, de los 11 hubo 3 que eran muy cercanos. Después te busque allí en la concordancia, va a ver que siempre Jesús tuvo 3 personas más cercanas a él, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, cuando él entra a Getsemaní, a los 11 les dice, bueno, quédense acá, vamos a orar. Pedro, Jacobo y Juan, síganme lo bueno. Se fueron con ellos 3, ¿no? Quédense ustedes acá, yo voy más adelante a orar. Estamos otros discípulos atrás, 3 discípulos un poco más adelante y Jesús un poco más adelante orando. Entonces dice, en el versículo 37, dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ahora yo quiero que veamos una lección y después sacamos una aplicación para la vida. La humanidad de Jesús. Jesús era humano, o sea, era 100% Dios, pero era 100% hombre. Él empezó a experimentar la angustia y el dolor. O sea, la angustia y el dolor que muchas veces sentimos nosotros, Jesús la experimentó, pero aún más, mucho más. Y vea qué interesante, veamos el versículo 38, dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ahora,
comenzó a manifestarles en ese momento sus emociones como humano. Angustiado, triste, con un dolor terrible hasta llevarlo al punto de considerar, de pensar en lo que era la muerte, un dolor que te lleva a la muerte. Saben que hay los psiquiatras, psicólogos y los médicos, yo estaba leyendo en internet, dice que hay un grado de depresión, de angustia que puede llevarlo a uno a morir, a la muerte física. Vieron que en la actualidad, ¿cuál es la enfermedad de moda? El estrés, la depresión. La madre de mis dos hijos, de Ezequiel y Tomás, durante muchos años ha estado con mucha depresión. Este último tiempo va mejorando, gracias a Dios, pero con Lorena hemos sabido que ha estado con gran depresión y cómo Ezequiel y Tomás han sufrido por eso. Y la depresión es algo que puede llevarlo a uno a la muerte. Bueno, Jesús empezó a sentir eso como humano. Una depresión. Angustiado. Porque sabía lo que se le venía, porque al ser el 100% Dios, ya conocía el futuro, lo que se le iba a venir. Ahora ve qué interesante, porque él comienza a exteriorizar toda esta angustia, y me gusta porque dice ahí en el versículo 38, ¿vieron cuando dice, mi alma está muy triste hasta la muerte? Ningún ser humano pudo ni podrá experimentar el dolor que Jesús empezó a sufrir en este momento, porque él era 100% hombre. Ahora, sabe que hay un versículo, quédese usted allí, marque algo ahí para que no se pierda ese capítulo, y quiero que abra en Hebreos 4:15. Ponga un dedito ahí, un papelito, lapicera, lo que usted quiera, y abra en Hebreos 4:15. Lo van buscando despacito, yo le voy a dar tiempo. Entonces estamos viendo que Jesús era 100% hombre. Comenzó a experimentar angustia, comenzó a experimentar dolor, de tal forma que lo podía llevar hasta la muerte física ese dolor. Estaba muy angustiado, sufriendo mucho. Y al llevarse a sus 3 discípulos más adelante, les estaba mostrando su humanidad, era hombre. Y entonces, fíjese en Hebreos 4:15, a ver que lo encuentro yo primero, porque acá está. Dice, fíjese, porque no tenemos, viene hablando de Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está diciendo que Jesús es como nuestro sacerdote, es esa persona que puede compadecerse de mis debilidades. Ahora, si yo pregunto en esta hora acá, vamos a poner el papel porque a mí se me va a perder. Si yo pregunto en esta hora acá, ¿usted es débil? Todos somos débiles. Cada uno tiene un área débil. Algunos tienen quizá la debilidad más en carácter, que parece un fosforito que enseguida se prende. Quizás otro puede tener una debilidad con la mente, malos pensamientos. Todos tenemos debilidades. Podemos tener debilidades de que somos muy quejosos quizás, o malagradecidos. Hay tantas. Y dice, me encanta porque dice que Jesús puede compadecerse de mis debilidades porque Él fue tentado en todo. Jesús fue tentado en el desierto por el diablo para que pecara. No iba a pecar porque era Dios. 100% hombre, por eso lo tentó el diablo, pero no podía pecar porque era 100% Dios. ¿Se entiende? Pero también fue probado por Dios mismo. Está en Getsemaní, está empezando a sufrir, sabía que en 2 o 3 días iba a ser crucificado. Pero había algo más por lo que él sabía que se le venía este gran dolor, que después lo vamos a ver. Pero quiero decirle esto, ante sus debilidades, sus necesidades, sea cual sea, sus problemas, mis problemas, las pruebas, las adversidades que muchas veces vienen a la vida, Él nos entiende. Porque Él es Dios. Jesús es Dios. Jesús era hombre. ¿Vieron? Cuando usted siente ese dolor, esa angustia por una necesidad o algo, Él la experimentó también. Y siendo 100% Dios experimentando esto, tenemos la ventaja que Él era 100% Dios. Eso nos puede entender y nos puede ayudar. ¿Qué hacemos muchas veces cuando tenemos dificultades? ¿Cuál es nuestra reacción? Yo muchas veces me quejo y me enojo. La Gloria me reta, deja de quejar. La otra vez me pegó un levante porque estaba... La Marta se ríe. Y muchas veces reaccionamos mal, pero no voy más a la iglesia, estoy re podrido.
Y olvidamos esto, que Él comprende lo que yo paso. Y esto es algo lindo. Ante sus luchas, sus necesidades, recuerden que hay uno que lo sufrió todo y que lo va a entender. Por lo tanto, tenemos que ir a Él en oración. Pero vamos a ver otra parte más. Volvemos a Mateo 26. Fíjese lo que Jesús empieza a experimentar en ese lugar llamado Getsemaní, donde Dios lo está apretando. Nos muestra que era humano y que Él puede compadecerse de nosotros y nos puede ayudar porque era 100% Dios también. Vamos a ver otra cosa más. Versículo 39. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42, un poquito más adelante. El 40 y el 41 es para otra cosa que después vamos a hablar. 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y usted, si se fija en el versículo 44, dice que hizo una tercera oración repitiendo lo mismo. Yo quiero que veamos acá el siguiente punto. No solamente Jesús era humano, sino su sumisión o su obediencia a Dios. ¿Cómo? Fíjese qué interesante. En primer lugar, hace 3 oraciones. Los 3 discípulos que estaban más cerca de él escuchan estas oraciones, Pedro, Jacobo y Juan. Los otros no las escucharon, pero ellos 3 sí. Y es interesante que no era una mera repetición de Jesús. No era que él decía, Padre, Señor, y repetía, ¿viste? Como los loritos, no. Él estaba desnudando su alma al Padre. Él tenía una prueba que era real. Él tenía una lucha real, una angustia real. Él estaba mal. Y me gusta mucho porque si usted analiza el versículo 39, el versículo 42, no quiero confundir con esto porque es medio, no complicado, pero por ahí se puede confundir. Si usted lee estos 2 versículos, fíjese en el 39, preste atención, un poquito de gramática vamos a ver. Dice, Padre mío, fíjese, ponga sus ojos en el versículo 39. Padre mío, si es posible, eso lo tiene que subrayar, si es posible, después le dice, pase de esta copa, si es posible. Fíjese el versículo 42, Padre mío, si no puede pasar de mí, hay un juego de palabras. Jesús lo que está diciendo en su primera oración dice, Padre, si humanamente hay una posibilidad de que yo no vaya a la cruz, te pido por favor que lo hagas. Evidentemente, él siendo humano, imagínese, siendo humano, él sabía lo que iba a sufrir al ser clavado, físicamente hablando. Pero evidentemente en esa primera oración, Dios le habrá respondido. Le dijo, no, tenés que ir a la cruz. Entonces en el versículo 42, cuando dice, no puede pasar de mí, él ya se entrega. Dice, bueno, entiendo que tengo que cumplir con tu plan, que tengo que morir en una cruz. Lo acepto, te voy a obedecer. Acá se manifiesta que Jesús era 100% humano, pero era un hombre obediente. Él estuvo dispuesto a morir. Ahora, ¿sabe que cuando dice ahí esa palabra copa, pase de mí esta copa? Y en el 42 cuando dice, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Señor, estoy dispuesto a beber esa copa. No era que iba a tomar un tinto ahí, sino la copa representaba su muerte en la cruz. Pero ¿sabe también qué representaba? Representaba que todos los pecados que usted ha cometido y que hemos cometido, Jesús los iba a cargar en su espalda. Él siendo 100% Dios, que no podía pecar porque era Dios, tenía que tomar su pecado, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el mío, el de todos, de toda la humanidad, y ponerlo sobre él. Qué difícil, porque él era Dios, no podía pecar, sin embargo tenía que agarrar ese pecado y ponérselo encima y sentir esa mugre, sentir esa suciedad. Y lo que más me llama la atención, lo que más le provocaba dolor, fuera de esto que estamos hablando, corra un poquito allí en las páginas 27-46, un capítulo más adelante. Dice, esto cuando ya Jesús está en la cruz.
Ya está crucificado ahí. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Ya él estaba allí crucificado, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, lo traduce el escritor acá. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Saben que los grandes teólogos han enseñado, presta atención, que cuando Jesús bebió la copa, es un simbolismo, cuando Jesús murió en esa cruz cargando el pecado, llegó un momento que Dios Padre lo mira desde el cielo y tenía que aplicar su justicia, porque era un Dios santo, él tiene que castigar el pecado. Y al verlo a Jesús en la cruz, cargando el pecado de todos nosotros, Dios le dio la espalda. Se volvió, por un rato. Y ahí Jesús sintió el peor dolor de su vida. Su padre le abandona. ¡Qué tremendo! Yo le digo, yo como papá jamás abandonaría a un hijo en un sufrimiento. Estaría con él al lado acompañándolo. Sin embargo, Dios Padre, viendo su pecado, viendo mi pecado cargado sobre su hijo, en un momento decide dar la espalda a Jesús y aplicar su justicia. Muerto. Acá entendemos que Jesús era obediente. Pero también podríamos pensar en lo siguiente. Me encanta porque quizás podríamos sacar una lección. Hay un versículo allí en Hebreos, pero no lo vamos a buscar. Pero muchas veces el sufrimiento que viene en la vida de parte de Dios es para que aprendamos la obediencia. Le digo, por ejemplo, ahora con Natalie chiquita ya tiene que empezar a tener su paleta, ¿viste? A mí me está recostando, hasta ahora no ha cobrado. Y la que la reta más la Lore, a mí me recuesta porque la veo toda tierna y todo eso. Pero Ezequiel, que muchos conocen, ya tiene 12 años, el S cobró, usted le ve la nalga, tiene dos, le quedó negra la nalga, pobrecito lo que cobró. Y era necesario. Era necesario que experimentara sufrimiento y dolor para que llegara a aprender la obediencia. Y muchas veces en la vida, muchas veces en la vida van a venir las pruebas, las dificultades, van a venir esas tormentas que nos sacuden y no sabemos para dónde agarrar, pero si logramos atravesarla como Dios quiere, es porque Él quiere que aprendamos a ser obedientes a Él, que hagamos su voluntad. ¿Sabe que hay un matrimonio en la iglesia que se llama Miguel y María? Y es un matrimonio ya gente grande, y es tremendo el testimonio de ellos, es tremendo. Algún día si podemos traerlo cuando vengamos con Lorena, o les digo Horacio, que sería lindo que lo puedan traer, que lo conozcan ustedes. María ya se había convertido al Señor, pero su esposo no. Y Miguel durante muchos años era alcohólico. Y en ese tiempo ella tuvo que delegar la función de autoridad de un hombre en uno de sus hijos, porque su esposo no podía tomar decisiones, porque vivía borracho. Miguel se convierte al Señor en nuestra iglesia, tremendo, se convirtió, empezó a manifestar unos cambios, pero un hombre ya grande. ¿Qué edad tiene Miguel? 50, casi 60. Tremendo los cambios. Llegó hasta tal punto de que empezó a servir en la iglesia y claro, en su casa su esposa no estaban aún ordenadas bien como correspondería porque los hijos eran cualquiera. En la iglesia se le habló, la autoridad le habla, le dice Miguel y María, vamos a tratar de que ustedes acomoden sus cosas en su casa, no lo vamos a exponer tanto públicamente hasta que esto se acomode. Bueno, aceptaron esa disciplina, esa ayuda. Saben que hace 2 semanas, en Semana Santa, tuvimos un retiro de matrimonio y Lorena estaba haciendo dormir a Natalia anoche y me quedé con ellos tomando un café, no, un té para el estómago. Y él me decía, hermano, me dice, porque él siempre te habla así, hermano, dice, a mí me costó mucho aceptar esta disciplina de parte de los pastores. Pero sabíamos que la teníamos que pasar, que teníamos que ser obedientes. Y bueno, hace poquito me acuerdo que un domingo a mí me toca siempre tener la responsabilidad de buscar los muchachos que reparten los símbolos, siempre son 4. Y me llama Horacio y me dice, ya le puedes decir a Miguel que vuelva a repartir los símbolos porque ya le levantamos esta medida de ayuda, ¿no? Y me acerco a decirle, estaba ya atrás sentado con Miguel, y digo, ¿querés ayudarme a repartir? Pero hermano, yo no puedo. No, que vaya bien que ya podés. Mira, la cara que se le puso a Miguel, una alegría. Y después me decía María que cuando llegaron a la casa él lloraba. De lo contento que... Y me dijo así, me dice, ¿sabés que aprendimos la obediencia? Y Dios lo bendijo.
quiero animarle que cuando vengan dificultades, cuando vengan situaciones, cuando venga la corrección de Dios en nuestra vida, obedezcámosle. Aunque nos duela, aunque tengamos que sufrir. Seguimos. Versículo 40, ahí mismo en el capítulo 26, donde estamos, ¿no? Vemos que Jesús era humano, que no se compadece de nosotros, nos puede ayudar en el peor momento de la vida, porque Él nos entiende y tiene todas las herramientas para ayudarnos. Vemos que en el momento del sufrimiento, lo que Dios quiere en nuestra vida es que aprendamos la obediencia, pero también vamos a ver en el versículo 40 algo importante, y ya estamos terminando. Versículo 40. Fíjese, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Los halló durmiendo. ¿Vieron cuando arrancamos leyendo? ¿Qué les dijo Jesús? Llegaron a Getsemaní, ¿qué les dijo? Sentados acá. Ahí siéntense acá, esperen, empiecen a orar. Y se fue a orar más allá. Los halló durmiendo. Acá vamos a ver lo que era la soledad de Jesús en medio de este sufrimiento. Sabe que si usted lee todo este pasaje y lee después en el momento de la crucifixión, primeramente los discípulos no entendían aún lo que estaba pasando. No lo podían comprender. Jesús necesitaba el apoyo de sus amigos en ese momento terrible que tenían que estar atravesando y sin embargo no estaban con él. Es interesante que usted, por ejemplo, si ve en el momento de la crucifixión, ¿quiénes eran los únicos que lo acompañaron a los pies de la cruz? De sus discípulos. Juan, su mamá, María. Después los demás se borraron, ninguno. Pedro le negó. O sea, se quedó solo. Y qué tremendo. Ahora, ¿sabe qué? ¿Cuántas veces nos puede suceder esto en la vida? Que cuando vienen los momentos de dificultad nos encontramos solos. A mí me pasó. Cuando en la primera relación que yo tuve, yo después de que se terminó todo, yo quedé solo, muchos años. Y agradezco a Dios porque aún en la soledad pude aprender. Aún en la soledad simplemente oré a Dios, me agarraba en la Biblia y decía, Señor, ayúdame porque no entiendo qué es lo que está pasando. Lo único que sabía es que tenía que obedecerle. Y en la soledad aprendí. Vea, hermano, muchas veces quizás usted se va a encontrar solo en algún momento en la vida. Quizás en ese momento que venga la peor dificultad, quizás ningún hermano de la iglesia va a estar apoyándolo, porque puede pasar, pero no por mala intención, puede pasar, pero no está solo, está Dios con usted, está para ayudarle. Ya lo mismo, Jesús era 100% humano, Él comprende sus necesidades, sus luchas, sus debilidades. ¿Quién mejor que Él para ayudarnos? Amén, porque venga un pastor, un anciano, un líder, un encargado de una iglesia y nos venga a ayudar, a animar, darnos una mano, buenísimo. Pero sobre todo eso está Jesús. ¿Y cómo podemos confiar? Porque Él fue obediente. Y entonces en medio de esta soledad vemos lo último, su amor. El amor de Jesús. ¿Cómo? Fíjese, por favor, seguimos leyendo. Fíjese en el versículo 40 dice que los halló durmiendo y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjese el versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Qué bárbaro, porque a pesar de que estaba en Getsemaní, sufriendo ese aprete de Dios, sabiendo que tenía que beber la copa de su muerte, pero beber también la copa amarga de tener el pecado de nosotros sobre su espalda, y saber que en un momento Dios iba a dar la espalda y lo iba a dejar solo para aplicar su justicia, siguió pensando en sus discípulos. Le dijo, ven, oren, porque ustedes también van a sufrir persecución después de que yo muera. Se les va a complicar la existencia, ven y oren. Y si usted lee, por ejemplo, Juan capítulo 17, toma después un tiempo leerlo en su casa. Sabe que esa oración que Jesús hizo era por cada uno de sus discípulos y por usted y por mí. Pensar que el Hijo de Dios, con todo lo que tuvo que sufrir, Él oró por usted y por mí.
Él en la cruz pensó en usted y por mí. Él estaba muriendo en esa cruz. Cada gota de sangre se iba derramando por usted y por mí. Y Él pensaba en mí. Él no estuvo en la cruz simplemente, bueno, sí, está bien, sufro por los humanos. No, Él pensaba por su nombre. Pensaba por Cintia, pensaba por Lucas, por vos, por Tamara, mi esposa, por mí, donde me... Cada nombre de cada persona estaba en su cabeza porque Él era Dios. Y cada gota de sangre era por usted. Cada dolor era por usted. ¿Sabe que la muerte de cruz era terrible? Era tremenda. Era lo peor muerte que en ese tiempo se aplicaba. Lo peor. La persona moría de asfixia, no moría por los clavos. Se desangraba, pero no moría por los clavos, moría de asfixia. Por eso por ello le ponían como un taco de madera en los pies donde estaba clavado y ellos se levantaban para poder respirar. Pero llegaba un momento que no daban más y se dejaban colgar, ya no tenían más fuerza y ahí morían asfixiados. Ahora, quizás en esta mañana podríamos considerar o podrías considerar lo que Jesús hizo por nosotros, por su pecado. Por mi pecado Él nos dio el perdón. Pero quizás en esta mañana, quizás alguno de los que estamos acá por primera vez escucha esto, quizás usted por primera vez entiende un poco lo que Jesús hizo en la cruz, pero qué lindo sería que al terminar esta reunión usted salga por esa puerta sabiendo cuál va a ser su destino eterno. Sabe que la Biblia dice que todos somos pecadores. Si yo digo en esta mañana, levante la mano, el que no es pecador. Si usted la levanta, yo le tiro la Biblia en la cabeza, porque todos somos pecadores. Todos hemos hecho cosas que a Dios no le agradan. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, el infierno. Jesús habló más del infierno que del cielo, para alertarnos que existe ese lugar para el castigo del pecado. Ahora, como Dios ama al pecador, le ama a usted, y me amó a mí, por eso lo envió a Jesús. Por eso lo puso en ese huerto y lo empezó a apretar, para que cargara su pecado y mi pecado sobre su espalda y después derramara toda su justicia sobre el Hijo de Dios, sobre Él, para que usted a partir de ese momento tomara una decisión. O creer que Jesús murió en la cruz por usted y recibirle en su corazón para que sea su Salvador, confiar en Él, o simplemente decir, sí, Jesús murió en una cruz, pero no, era el Hijo de Dios, pero Jesús lo deja fuera de su vida. La persona que un día en la vida deja entrar a Jesús acá adentro, a su vida, le pide perdón por sus pecados y confía que lo que hizo en la cruz fue por usted, esa persona un día va a estar en el cielo. No porque yo lo diga, no porque lo diga esta iglesia, sino porque Jesús mismo lo dijo. Jesús en Juan 5:24 dijo así: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación porque pasó de la muerte eterna a tener vida eterna. ¿Pero cómo? Con Jesús adentro. Quizás en esta mañana quiero invitarle a que hagamos una oración. Yo no conozco a casi todos y otros no, pero quiero invitarle primeramente a que usted hoy pueda tener la seguridad de que si muere va a estar en el cielo. ¿Cómo? Invita a Jesús a entrar a su corazón. Así como mis amigos, como Miguel y María. Invítelo, dígale: Jesús, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que el pecado un día me va a condenar porque lo dice este libro. Pero quiero que entres acá. Quiero que me limpies. Entiendo que sufriste muchísimo por mí y tenía un propósito. Quiero pedirte que entres acá. Limpiame, dame vida eterna. Quiero confiar en vos como mi Salvador. Vamos a cerrar los ojos y damos la cabeza. Y así todos con los ojos cerrados. Yo les pido por favor que cierre sus ojos. Y si usted entendió hoy el sufrimiento de Jesús, quiero que usted hoy pueda tener la seguridad de que si muere, un día va a estar en el cielo con Dios. Simplemente repita esta oración y puede decirle hacia Dios. Dígale así en el silencio de su corazón. Dígale: querido Dios, yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Señor, quizás no he hecho grandes pecados, pero los pecados que he cometido no te gustan y me alejan de ti y me condenan, como lo dice tu palabra. Pero entiendo y reconozco que Jesús sufrió por mí.
Entiendo y reconozco que murió en esa cruz y que derramó toda su sangre por amor, pensando en mí. Jesús, te pido que hoy entres a mi corazón y me limpies con tu sangre de todos mis pecados. Jesús, quiero que seas mi Salvador. Quiero que me limpie, dame vida eterna. Con cada cabeza inclinada, nadie mirando, seguimos orando. Si alguna persona hoy, por primera vez, le invitó a Jesús a entrar a su corazón, a mí me gustaría terminar orando por usted para agradecer por esta decisión que usted ha tomado. Me gustaría simplemente conocerle. ¿Cómo? Levante y baje su mano rápidamente. Nadie está mirando, solamente yo. ¿Quién por primera vez dijo, sí, Jesús, entra en mi corazón? Sí, puedo bajar. ¿Alguien más dijo, Jesús, entra en mi vida? Limpiame, dame vida eterna. Sí, puedo bajar su mano. Jesús, necesito de ti. Yo sé que tú me vas a entender. Tengo debilidades, tengo luchas. Quiero que seas mi Salvador. Quiero confiar en vos. ¿Alguien más? Vamos a orar. Señor, te agradecemos por estas dos personas que levantan su mano en esta mañana. Señor, como hijos tuyos, te agradecemos porque aprendemos que tenemos un Dios grande, amoroso, que envió a su Hijo, que vos, Dios, te hiciste hombre a través de Jesús, que nos entiende, que nos comprende en nuestras debilidades, en nuestras luchas. Señor, queremos aprender la obediencia. Sabemos que muchas veces va a ser a través del sufrimiento. Pero gracias, porque aunque pensemos que estemos solos, tú estás de nuestro lado. Tú estás en nuestro corazón. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, por esta iglesia. Bendice a los que están trabajando. Gracias por Lucas y Cintia, su dedicación. Bendícela a ellos, a Rubén, Tamara, Alex, Ernesto, Marta, Señor, cada uno que están acá, Señor, en este lugar. Padre, sabemos que la obra la haces tú. Y sabemos que esta iglesia va a crecer de acuerdo a lo que tú tengas para esta ciudad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias, Ale. Estoy llorando el